Hola, aquí les dejo una clase de trastornos funcionales de la alimentación que hice para la asignatura de odontoestomatología de la Universidad Católica Silva Enríquez. Que la disfruten. Entonces, los trastornos de la alimentación y la deglución, lo primero que tenemos que tener en consideración es qué es o qué vamos a entender como deglución infantil, ¿ya? Y la deglución infantil se va a dar en lactantes, entendiendo que lactante va a ser todo niño entre 0 y 1 año que se alimente por leche materna exclusiva. Hoy en día la lactancia materna exclusiva se está prolongando en el tiempo, entonces podemos hablar de lactantes de más de 1 año, ¿ya? No hay un referente con eso. Lo que sí hay es la diferenciación, y quiero dejarlo claro, sobre todo para conceptos de casos clínicos en examen de título. Cuando hablamos de neonatos, vamos a estar hablando de recién nacidos hasta alrededor de 1 mes. Hay bibliografía que 28 días, de 3 semanas, de 4 semanas, y en resumen o en consolidando toda la información, lo vamos a dejar en 1 mes, ¿ya? Y lactantes se considerarían hasta alrededor de los 6 meses, 1 año, cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, o cuando hablamos del proceso de intercambio entre la lactancia materna y la incorporación de la alimentación complementaria. En esta alimentación, la lengua tiene los rebordes alveolares superiores e inferiores y se ahueca para recibir chupete o pezón materno. Existe presión de la punta de la lengua y reborde. Los labios van a hacer una fuerza circular y la lengua va a estar ubicada de manera adelantada, entendiendo que la primera succión, o sea, el primer tipo de alimentación va a ser una succión, y la succión hay que recordar que parte por un suckling y evoluciona a un sucking, ¿cierto? Esto va a ser una praxia infantil normal por el tipo de alimentación entonces que va a recibir, y va a ir evolucionando esta praxis alrededor, a medida que vaya creciendo el niño y vaya madurando su proceso de succión. Van a desaparecer estos patrones de succión aproximadamente a los 2 años, porque en ese momento ya los niños no debieran tener ningún tipo de succión, abandonando últimamente la mamadera, junto con el cambio de consistencia que se genera desde los 6 meses, cuando se inicia la alimentación complementaria. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la deglución infantil madura, cuando hacemos este cambio, esta evolución, y a partir de los 2 años ya va a existir una alimentación con consistencias variadas, que comienza a ser cada vez más entera, que se va comportando cada vez más como la de un adulto, y a los 3 años ya el niño debiera tener una alimentación adulta perfecta. Y esto nos va a dar un desarrollo estructural de la cara y de la boca. Es súper importante que tengamos en cuenta que tanto la succión como la masticación y la respiración y la deglución son funciones estomatognáticas que nos van a entregar las bases de desarrollo óseo, estático, dinámico del sistema estomatognático. ¿Ya? Por lo general, entonces, los niños que continúan con una deglución infantil juegan, succionan y chupan el alimento sin masticarlo. O sea, no llegamos a evolucionar el patrón. Se van a observar faltas de movimiento a nivel de los maséteros, va a haber una existencia de movimientos compensatorios, por ejemplo, los niños que llevan la cabeza para atrás para apoyar
el traspaso de la etapa oral a la etapa faríngea y luego vuelven hacia adelante. Son niños que comen, mastican y hacen eso. ¿Ya? También son niños que vemos que pueden generar una sobreexigencia muscular. Mastican, mastican, y para tragar hacen esto, miren. Trabajo orbicular, trabajo buccinador, orbiculares de los labios hasta el risorio y el trabajo mentoniano. Muchos músculos faciales que no tienen que ver con la masticación y que no debieran tener vestigios de sobreesfuerzo a nivel del glutorio. Ahora, vamos a ver que la deglución atípica y las alteraciones de la deglución van a estar consideradas dentro de los malos hábitos orales en los niños pequeños cuando son relacionadas a lo funcional. Entonces, recordamos a grosso modo qué son los malos hábitos orales, que van a ser hábitos o prácticas que se establecen en edades tempranas de la niñez, cuando son lactantes o primera infancia, entre los 0 y los 2 años, estos hábitos de succionar dedos, succionar su chupete, usar mamadera, son hábitos que son estimuladores para el sistema, generan tranquilidad, calma, estabilización emocional, potencian las funciones también estomatognáticas, para ir evolucionando a las otras, pero si esto se mantiene en el tiempo, pueden convertirse en malos hábitos orales y van a ser dañinos para la salud. Tanto estomatognática como la general. Recordemos que una deglución oral o que una deglución mixta puede generar consecuencias tan severas como interferir incluso en el desarrollo cognitivo intelectual de los niños. Entonces, los tipos de malos hábitos van a ser respiración oral, succión de chupete, de dedo, de mamadera, deglución atípica o adaptada y la onicofagia. Dentro de las características generales, tenemos que compensan necesidades psicoorgánicas como el autoestima, el apego, los trastornos sensoriales y los trastornos emocionales, que producen deformidades a largo plazo a nivel estomatognático y desestabilizan el equilibrio anátomo-funcional de los órganos articulatorios. Basta con que tengamos una función alterada para que los órganos fonoarticulatorios tengan que adaptarse a esa función y reorganizar su equilibrio tanto dinámico como en reposo. En cuanto a los factores de deformidad dentomaxilar, vamos a partir con la base de la frecuencia. Siempre la frecuencia va a ser fundamental. No es lo mismo que yo me masque una uña cuando estoy nerviosa y eso sea una vez a las 500, no en mi caso, a que el niño esté frecuentemente chupándose el dedo, mordiéndose las uñas, todo el día, durante el día, muchísimas veces. El tiempo fundamental, chiquilla, y se va. El tiempo no es lo mismo que un niño se tome la leche de la mamadera en la noche, glu, 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 y se demore lo que dura en tragarse la leche con la mamadera en boca, a que tengamos un niño con la mamadera en la boca toda la noche, porque no se toma la mamadera, o sea, porque no se toma la leche en un tiempo adecuado. Pregunta, ¿qué pasa o cuál es la consecuencia dentomaxilar que genera este mal hábito de quedarse dormido con la mamadera en la boca? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Eso se llama
caries de biberón. Cuando un niño se queda dormido, la pregunta era cómo se llama el desorden o la alteración que se genera cuando un niño se queda dormido con la mamadera en la boca. Caries de biberón. El quedarse dormido con la mamadera con alimento, con leche en este caso, dentro de la boca, va a generar esta alteración de unas caries que son corrosivas, agresivas, generan una mordida abierta anterior horrible. Lo vimos en clases pasadas también. Y otro punto muy importante es la edad, que en qué momento inicia este mal hábito. No es lo mismo que el niño se haya chupado el dedo desde que era bebé y no paró nunca hasta los 3, 4, 5 años, o que el niño no haya tenido ese hábito establecido como bebé y que haya partido a los 5, a los 7 años. ¿Ya? Va a ser diferente la consecuencia. Mientras más temprano parte el mal hábito y más tiempo se mantiene, más severas son las consecuencias. Ahora, me equivoqué, esto ya lo hablamos. ¿Cuáles son entonces los equipos involucrados que vamos a tener cuando nos enfrentamos a un mal hábito oral, sea cual sea? ¿Por qué hablo de malos hábitos orales y no me centro netamente en la deglución al tiro? Es porque si vamos pensando hacia atrás, un problema de deglución atípica, un problema de deglución adaptada, ¿va a tener alteraciones de respiración? Sí, puede ser. ¿Vamos a presentar alteraciones de succión? Absolutamente puede ser. ¿Y podemos tener alterada la masticación? Claro que sí. Entonces, cuando tenemos estos trastornos funcionales de la alimentación, podemos tener un todo afectado. Por lo tanto, no basta solamente con el fonoaudiólogo, necesitamos poder trabajar con un equipo odontológico, ojalá ortopedistas funcionales que sepan trabajar desde la función desde la función de la estructura y también poder contar con psicólogos que nos permitan dar este apoyo emocional, esta estabilidad psicosocial que requieren los niños para poder hacer un proceso de alimentación adecuado. Y como siempre, no podemos dejar fuera a la familia. La familia siempre tiene que ser un pilar fundamental en la terapia. Dígame, Andrea. No, profe, nada, me equivoqué. Ah, ya. Seguimos entonces. Vamos entonces con la deglución atípica y adaptada. ¿Qué vamos a entender o cuál es la diferencia entre la deglución atípica y adaptada? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? La típica es que mantuvo un patrón producto de algo y la adaptada es por algo orgánico de base. ¿Y el patrón producto de algo qué sería entonces? Ya. Lo primero que tenemos, algún mal hábito generado en el tiempo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la deglución atípica va a ser en ausencia de algún trastorno orgánico. No vamos a tener una afectación orgánica que la justifique. Y la deglución adaptada va a ser aquella mantención del patrón infantil producto de que hay una alteración a la base, por lo tanto, la lengua y los órganos de la deglución tuvieron que adaptar ese posicionamiento para poder así generar este proceso de manera adecuada.
¿ya? O de la manera más compensada posible. Entonces, vamos a entender por deglución atípica o adaptada la mantención del patrón de deglución infantil sobre los 3 años de edad. Hay autores que plantean sobre los 2 años de edad. ¿Me disculpan un segundo, Cristóbal? Cristóbal, ¿me traes el cargador del computador, por favor? Del computador. Acá, en la alfombra. Perdón, chiquillos, que me avisó que se me va a acabar la batería del computador. Entonces, para este caso, vamos a hablar de la que se mantiene a los 3 años de edad. Ahora, es súper importante tener en cuenta también que tenemos que entender el proceso de deglución, de alimentación y masticación correspondiente a los ciclos etarios, porque ¿qué va a pasar alrededor de los 4 años? ¿Qué evento pasa en boca cerca entre los 4 y los 6 años que nos va a generar una desestabilización orgánica? ¿Alguien se acuerda? Resulta que para poder mantener este patrón de deglución maduro, adulto, estable, necesitamos tener equilibrio dentomaxilar. Y entre los 4 y los 6 años estamos en un proceso de dentición mixta. Muy bien, hay un recambio dentario, por lo tanto vamos a tener que ir modificando y reorganizando las conductas alimentarias, masticatorias, deglutorias, para poder ir adaptándonos a este proceso de cambio dentario. Entonces, exacto, cambio de piezas dentarias. La deglución atípica o adaptada, vamos a tener que entenderla como conceptos distintos para esta clase, ¿ya? Yo se las estoy enseñando de manera diferenciada. La atípica en ausencia de cualquier trastorno orgánico, y la adaptada en presencia de algún trastorno orgánico que nos genera, que nos obliga a llevar esta adaptación. Pero si hablamos, por ejemplo, si revisamos literatura europea, francesa, italiana, no existe esta diferenciación y vamos a hablar por ambos tipos de una deglución atípica de origen y va a dar énfasis a que se provocó, ¿ya? Esta diferenciación nace desde la fonoaudiología en Brasil, que hace esta diferencia entre una y otra. Entonces vamos a entender como deglución atípica o adaptada esta persistencia de la deglución infantil sobre los 3 años de edad que suele asociarse o a un mal hábito oral o a un trastorno de la succión, un mal hábito de succión, de chupete, de mamadera, y va a generar además un desequilibrio musculoesquelético. ¿Cómo se va a generar esto? Pues por interposición lingual o por interposición labial. Hoy me dio hipo. ¿Cuáles son las características de esta? La lengua se interpone entre los dientes para darle estabilización a la mandíbula y poder producir este sellado de la cavidad oral, provocando una mordida abierta anterior, ¿ya? Y eso es lo típico cuando vemos la mordida abierta anterior. Y se producen otros desequilibrios, por ejemplo, anomalías dentarias, respiratorias, articulatorias, porque teniendo mordida anterior, esta lengua en posición baja y anteriorizada, vamos a estar afectando claramente 4 o 5 primeras piezas centrales, desde caninos hacia adelante, en la mayoría de los casos. Podemos cambiar el patrón respiratorio a un patrón oral, y al tener la lengua baja vamos a alterar los fonemas dentales, los fonemas altos, alveolares, ¿cierto? Vamos a involucrar además movimientos inadecuados en esa lengua
y otras estructuras que participan durante la fase oral también se van a ver perjudicadas, porque la lengua, en vez de apoyarse en el alveolo y hacer el movimiento de pistón hacia atrás, ¿qué es lo que va a suceder? La lengua se va a anteriorizar, va a protruir, va a sellar esta mordida abierta y va a cambiar el patrón de la presión negativa y vamos a tener que generar movimientos de cuello, sobreesfuerzo de las mejillas, de los labios, un trabajo que va a generar alteraciones a nivel de tronco, de lengua y de los órganos fonoarticulatorios de la cara también, ¿sí? Dale con pasar una flecha. Entonces, como dijimos, tenemos la succión con interposición lingual y la deglución con interposición lingual y la deglución con interposición labial. ¿Ya? En la lingual, al tragar, los dientes se van a juntar, no se van a juntar, perdón, y la lengua va a protruir y va a sellar entre los incisivos, y muchas veces puede ser tan severa esta mordida abierta que puede llegar incluso hasta premolares. Puede generar también una mordida abierta lateral, ¿ya? Lo más típico es la central, pero la lateral también puede existir. Va a haber apiñamiento de piezas dentarias, va a haber una fuerte presión de la válvula de los labios, o sea, vamos a ver el trabajo muscular exacerbado a nivel de la musculatura labial, el sinador súper trabajado, el massétero también ahí con sobreesfuerzo, y esto va a generar un desequilibrio generalizado, ¿ya? La lengua, recordemos que en esta posición medial lo que va a buscar va a ser buscar un equilibrio para poder generar la deglución de manera inadecuada, pero va a estar tratando de buscar un equilibrio. Por eso, cuando tenemos una succión de dedo donde el niño, producto de esta succión, genera la mordida abierta antes de empezar la deglución madura, ¿qué es lo que vamos a ver? Es que la lengua, al darse cuenta que existe esta mordida abierta, va a buscar solucionar este problema de la presión negativa y va a interponerse como manera adaptativa, compensatoria, para poder concluir el proceso de deglución. Y cuando tenemos una deglución con interposición labial, es el labio inferior el que se interpone entre los dientes, entre los incisivos centrales. Por lo tanto, esta afectación siempre nos va a llevar a una alteración frontal. En reposo no se observa contacto bilabial y, no obstante, el modo respiratorio puede ser nasal, ya que el velo se va a apoyar en el dorso de la lengua. Entonces, cuando tenemos una interposición labial en la deglución, vamos a tener esto, ¿ya? Vamos a tener un labio vertido, más alargado, pero no por estar con la boca abierta vamos a observar respiración oral. Eso es súper importante que lo recordemos, no todo niño con boca abierta respira por la boca, ¿ya? Porque tal como dice acá, el velo va a generar este esfínter y va a sellar la cavidad oral para que se pueda continuar con la respiración nasal. Va a haber un adelantamiento de la mandíbula absolutamente, porque vamos a tener que mover el bloque, en bloque adelantar la mandíbula para poder incorporar el labio como selle, ¿ok? Y al deglutir, la mandíbula se va a ir hacia atrás para conseguir una oclusión y el labio inferior se va a situar detrás de los incisivos. También vamos a tener afectaciones a nivel articulatorio. En este caso nos va a dar no solamente los altos o los dentales, sino que también los bilabiales. Y vamos a tener una afectación del fonema S, porque va a faltar una falta de selle. Vamos a tener alteraciones también en el overjet y en el overbite, ¿ya? Y ahí la S se altera absolutamente. En cuanto a los diferentes estudios que se han realizado en este tema, hay una frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el desarrollo de las anomalías dentomaxilares. Este estudio se hizo en Santiago de Chile, por lo tanto tiene
resultados propios a nuestra cultura, y los resultados nos indican que efectivamente el mantener algún patrón infantil, ya sea de succión, deglución o masticación, respiración inadecuado, va a generar estas alteraciones orgánicas. Es un estudio súper conciso, muy bueno, y que nos evidencia que sí hay una relación entre el crecimiento dentomaxilar, craniofacial, incluso coral, con el estado de las funciones estomatognáticas. Acá podemos ver que las anomalías que más se presentan van a corresponder principalmente a mordida abierta, ya que esta es la que se ve afectada o es la que se genera a consecuencia de la mayoría de los trastornos de los malos hábitos orales. Entonces, si tuvo respiración oral, puede haber interposición lingual. Si hay deglución atípica, puede haber interposición lingual. Si hay succión, va a haber mordida abierta por incorporación de cualquier objeto, ya sea lengua, dedo u otro extraño. Entonces, es la alteración dentomaxilar más típica en la que nos podemos encontrar frente a un mal hábito oral. Este otro estudio confirma exactamente lo mismo y van revisando las consecuencias que se producen y se encuentran como conclusión que la presencia de estos malos hábitos orales puede llevar a establecer o agravar la presencia de anomalías dentomaxilares. O sea, en dos estudios diferentes llegamos a la misma conclusión, al mismo resultado. Otro estudio muy importante y que ha sido un muy buen aporte a nuestra disciplina en nuestro país es la creación del PIAO, que ustedes ya lo deben conocer, una herramienta para la prevención de hábitos orales deleterios y protocolo de incorporación apropiada de los hábitos orales. Este protocolo debiera ser de conocimiento de todos y de uso de todos desde edades muy tempranas, porque no solamente nos va a servir para poder diagnosticar un mal hábito oral, sino que para establecer también zonas de riesgo o ir pesquisando de la temprana si hay conductas que pudieran convertirse en malos hábitos orales a posteriori. Los trastornos sensoriales, entonces, esto es el general. Esta es la base de los trastornos funcionales. A nivel de deglución, entonces, vamos a clasificarlo como deglución atípica y deglución adaptada. Deglución atípica en ausencia de cualquier trastorno orgánico a la base, y deglución adaptada cuando hay un trastorno orgánico a la base. El PIAO sí, es el protocolo de la PIA Villanueva. Exactamente. Ahora, vamos a hablar de los trastornos sensoriales que afectan a la alimentación y a la deglución. ¿Cuáles podrían ser los trastornos sensoriales que van a afectar a la succión, a la deglución y a la alimentación? ¿Se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? Los trastornos sensoriales o las afectaciones sensoriales que van a tener relación con la alimentación y la deglución tienen que ver principalmente, tal como su nombre lo dice, con la sensorialidad, con la propiocepción. Entonces van a ser problemas de integración sensorial, reconocimiento sensorial y respuestas sensoriales frente a un estímulo como un alimento. ¿Ya? Lo primero que tenemos que dejar en claro es que hay que aclarar conceptos. La ingesta va a corresponder al proceso de alimentación y deglución, ¿ya? Todo lo que implica una alimentación va a tener que ver con una condición médica previa o actual. Por ejemplo, en el caso de alergias alimentarias, aversiones alimenticias, rechazo alimentario, y tiene que ver también con la sensorialidad,
cómo se encuentra nuestro sistema sensorial intraoral. Exactamente. Vamos a hablar de los hiporresponsivos e irresponsivos. Aquí pueden interferir trastornos emocionales asociados a la alimentación o una condición médica de base. Y la más típica en estos casos es el trastorno del espectro autista, que va a tener un desorden sensorial bastante generalizado, pero que va a afectar también a la zona intraoral. Y los trastornos de deglución van a tener que ver con disfagia y tienen que ver con la seguridad de la vía aérea, entendiendo el concepto y la definición de disfagia, ¿cierto? Entonces, acá los trastornos de deglución los vamos a encontrar en niños con parálisis cerebral, con epilepsia, con algún síndrome, daño cerebral como algún accidente cerebrovascular o algún TEC, ¿ok? Entonces, los trastornos de alimentación van a ser aquellos que afectan el proceso de alimentación y deglución sin poner en riesgo la seguridad de la vía aérea, y los trastornos de deglución van a ser aquellos que afectan la eficacia y la eficiencia de la seguridad de la vía aérea y ponen en riesgo durante el proceso de alimentación la vía aérea inferior, ¿sí? Entonces, teniendo esto súper aclarado, vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista, que es un diagnóstico basado en criterios absolutamente comportamentales, muy típico. No podemos hablar de una patología porque el autismo es considerado una condición. Entonces, vamos a hablar que en esta condición los niños suelen presentar trastornos sensoriales y se han observado dificultades en la alimentación que se describen ya desde los años 40 o 30. Los problemas al comer son generalmente restricción del repertorio alimenticio, síntomas de rechazo alimentario. Sin embargo, si bien muchos niños con TEA presentan estas conductas, no es un criterio diagnóstico. No porque un niño presente rechazo alimentario, aversión alimentaria, trastornos conductuales asociados a la alimentación, significa que el niño va a tener autismo. ¿Sí? Súper importante eso. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el comportamiento de la alimentación en un niño con trastorno del espectro autista o en un niño que presente estas alteraciones conductuales de la alimentación? Primero, compromiso en la interacción social. ¿Existe o no existe? ¿Está alterada o no está alterada? ¿Hay alteración de la comunicación verbal y no verbal? ¿Tenemos una comunicación? ¿Existe la comunicación verbal o no verbal? Recordemos que comunicación no es solamente hablar, súper importante. Y el repertorio de intereses restringido y el patrón de actividades repetitivo y estereotipado. Estas sí son características típicas de un niño con TEA. Por lo tanto, tenemos que ver si estas conductas se traspasan a la alimentación también. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los trastornos de alimentación? Primero, hay un mayor requerimiento de utensilios y requerimientos de la hora de alimentación. Son niños que son muy demandantes a la hora de comer, tienen rutinas muy establecidas, presentan también restricción alimentaria, niños que no comen si no es en un plato con un cubierto específico o una forma. Por ejemplo, hay niños que pueden comer corbatitas de fideos, corbatitas, pero esas chiquititas de sopa, pero no comen corbatitas normales, o no comen otro tipo de fideos. Solo comen tallarines y no comen canuto, corbatitas, espirales, aunque sean los mismos fideos, la misma marca, no. ¿Ya? Son más quisquillosos en la forma de presentación del alimento. Lo que les iba comentando del ejemplo de los fideos. O, por ejemplo, tienen preferencia por ciertos colores, por ciertas formas, por ciertos tipos. Entonces pueden comer
no sé, papa en puré, pero no en papa frita. No, eso es raro. Come papas fritas, pero no papas doradas o papas duquesas. Eh, pueden comer eh, las verduras siempre y cuando tengan una caracterización en el plato. Son niños que requieren muchísima dedicación en el plato. No pueden haber desorden, no pueden haber alimentos mezclados. Sí, dietas restringidas absolutamente, niños que no comen frutas ni verduras o que no comen ningún tipo de carne, entonces empiezan a hacerle estudio a ver si es algo más gastrointestinal. Hay una tendencia a fluctuaciones cíclicas en la cantidad y en la variedad de los alimentos consumidos. Puede que no había comido nunca jamás carne, pero de un día para otro quiere carne y solo carne, o no come nada si no le incluyen carne, por ejemplo. ¿Qué duda? Dígame nomás. Presencia de comportamientos alimentarios inusuales, lo que les decía antes, las restricciones, y algo súper, no es tan habitual, pero sí puede ocurrir y es muy grave el comer objetos no alimentarios, objetos que no son comestibles, juguetes, tierra, piedras. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado porque podemos tener niños que presentan una restricción alimentaria a los alimentos, pero no presentan ninguna restricción para la ingesta de alimentos no alimentarios. Entonces ahí se vuelve muchísimo más peligroso. De trastornos alimentarios está en el DSM-5, sí, están en los trastornos alimentarios, de hecho así se llama, trastornos de la alimentación o trastornos conductuales de la alimentación, así se encuentran en el DSM-5. Y es un trastorno de la alimentación y no de la deglución, pues no van a ser considerados disfagia, súper importante. Seguimos. Se me quedó pegado el PPT. ¿Cuáles van a ser los hallazgos que vamos a encontrar en estos niños? Entendamos siempre qué es un hallazgo, ¿ya? Hallazgo es lo que yo voy a hipotetizar en mi cabeza cuando me enfrento a un caso y que después lo puedo confirmar, ya sea por una evaluación anatómica o por una evaluación funcional. Entonces los hallazgos van a ser dificultades en la succión, dificultades en el destete, intolerancia a consistencias mixtas, rigidez alimentaria, escaso o nulo control del bolo. Todo lo que vamos a encontrar van a ser conductas alimentarias no adecuadas. Entonces, nuestro trabajo como fonoaudiólogo va a ser ir hacia la conducta de alimentación. Vamos a tener que evaluar. En estos casos no corresponde o no es adecuada una evaluación de deglución propiamente tal. El trabajar con las 3 consistencias, el decirle que más que una manzana, que se come un pan, un yogur, un vasito de agua, ver cómo está ese tipo de evaluación no nos va a servir, porque al presentar rechazo es muy probable que nuestros insumos habituales para la evaluación el niño no los quiera consumir. Entonces vamos a tener que modificar nuestra investigación de esta habilidad. Tenemos que adecuarnos a qué come, cómo come, cuándo come, para nosotros poder ver cómo se está generando primero el proceso de deglución, si es seguro o no, y para poder hacer un estudio analítico específico y acabado sobre la alimentación, ¿ya? Vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son los factores que influyen en las dificultades de alimentación? Son 2 aspectos fisiológicos, el procesamiento sensorial y el trastorno neurológico de base. Tienen que tenerlo súper en cuenta. Y acá dejar clarísimo que una condición neurológica no es lo mismo que un trastorno neurológico.
Nosotros podemos hablar de trastorno neurológico, por ejemplo, cuando nos encontramos frente a un síndrome de Down, donde vamos a tener características patognomónicas del cuadro, cuando sabemos y vamos a hablar de condición neurológica, cuando hablamos, por ejemplo, de un trastorno del espectro autista. ¿Se escucha bien o quedé pegada? ¿Me pueden decir si se pegó la grabación o se escuchó bien? Porque el video se pegó. Ya, lo repito entonces. Hay que tener en consideración que la condición neurológica va a ser diferente. Vamos a hablar de condición neurológica, perdón, va a ser diferente al trastorno neurológico. Vamos a hablar de condición neurológica cuando estemos enfrente de un niño con trastorno del espectro autista, por ejemplo, y de trastorno neurológico cuando estemos frente a una parálisis cerebral, frente a un síndrome de Down. Un trastorno que sea objetivamente diagnosticable, ¿ya? Entonces, frente a esto, vamos a hacer un análisis del procesamiento sensorial. Y acá, como decía Valentina, vamos a estar hablando, Cristóbal, contesta, vamos a estar hablando de las respuestas. No podemos hablar del nivel sensorial que presenta el niño porque no es evaluable. No tenemos cómo evaluar la sensorialidad del niño, pero sí vamos a poder evaluar el tipo de respuesta que presenta. Entonces, vamos a tener niños que sean hiporresponsivos frente a algunos estímulos e hiperresponsivos frente a otros estímulos. Hiporresponsivos van a ser aquellos que necesitan una gran cantidad de estímulo para poder generar una respuesta. Y los hiperresponsivos van a ser aquellos que frente al mínimo estímulo presentan una respuesta exacerbada. ¿Ya? Entonces, la modulación sensorial permite a un individuo filtrar la multitud de información sensorial que constantemente va a ir bombardeando al sistema nervioso, ¿ya? Lo va a hacer inhibiendo los inputs que sean irrelevantes y alertando al individuo frente a los estímulos relevantes, ¿ya? Para que sean capaces de responder de manera adecuada y equilibrada a estos estímulos, teniendo en consideración que necesitamos una respuesta acorde al nivel, a la intensidad y a la cantidad de estímulos. ¿Sí? Vamos entonces a otra. La alteración del procesamiento sensorial va a corresponder a una disfunción de esta habilidad de modular los inputs. ¿Ya? Puede manifestarse como hipo e hiperresponsivo, ya lo habíamos dicho. Puede también ser fluctuante. Podemos tener un niño que hoy sea hiporresponsivo auditivo y mañana sea hiper. O que hoy día tenemos una hiporrespuesta frente al alimento y generamos una hiperrespuesta que no come, que advierte, que rechaza, y frente a la estimulación vamos cambiando los cánones de respuesta y no quedar hiporresponsivo y se llena la boca de comida. Puede pasar también. ¿Cuáles son las conductas que podemos enfrentarnos? Pueden ser niños que agredan, que huyan, que se retraigan frente al proceso de alimentación. ¿Sí? Otros posibles efectos y dificultades que vamos a encontrar en la modulación sensorial, en el comportamiento alimentario, van a ser no solamente asociados al alimento en sí. O sea, no todo va a ser intraoral, sino que nos vamos a dar cuenta que vamos a presentar alteraciones en todos los sistemas. Entonces,
Hoy aquí no se nota mucho la letra. Vamos a ver que podemos tener alteraciones en el sistema auditivo, táctil, gustativo, y en todos vamos a tener hiporrespuestas o hiperrespuestas, y vamos a poder clasificar a nuestros usuarios según esa conducta frente al alimento. Va a ser hiperresponsivo cuando tenemos esta respuesta exacerbada en los momentos de la alimentación. Y si es hiperresponsivo auditivo, puede ser taparse los oídos como respuesta, ansiedad, agresión, llanto, el movimiento de más en los oídos para buscar evitar este sonido. Y pueden ser estímulos tan particulares como que le moleste el sonido de la masticación. Esos sonidos típicos, por ejemplo, cuando comemos apio, cuando comemos manzana, que nosotros lo sentimos inmediatamente, para ellos quizás puede ser muy fuerte, muy molesto. O el sonido del golpe del tenedor contra el plato. Puede ser eso lo que vaya desencadenando. Por lo tanto, ir indagando frente a qué estímulos están las respuestas. Si es hiporresponsivo, puede ser, por ejemplo, fantasear, soñar despierto o ausente dentro de los periodos de la alimentación. Pueden ser niños que vuelen con su imaginación y no se concentren en el proceso de alimentación. En el sistema visual o afectaciones sensoriales del sistema visual podemos tener respuestas hiperresponsivas, por ejemplo, tapándose los ojos, entrecerrando los ojos, evadiendo la mirada, que sean evitativos, introvertidos, que les resulte en una ingesta menor, es decir, que no puedan comer tanto porque no les permite mirar el alimento, mirar el plato. Entonces hay que ir modificando esa presentación. O, por ejemplo, niños que si ven un plato feo, un plato desordenado, desorganizado, manchado, se alteren y les genere una angustia, que no puedan comer eso porque es feo o porque es desorganizado. Entonces vamos a necesitar estructuras de organización dentro del plato. Y cuando son responsivos, pueden ser, por ejemplo, sobreenfocados en las características visuales irrelevantes del plato, y va a generar problemas de atención durante la alimentación. ¿Cómo vamos a fijarnos en estímulos irrelevantes? Por ejemplo, no sé, quedó una mancha y esa mancha no les permite comer porque el plato está sucio. O cuando se le echa orégano a la comida y quedan estas manchitas como negras, puede afectarle también pensando que es un bicho. Y todas esas cosas que nos pueden ir alterando al momento de comer. Las alteraciones al sistema gustativo va a ser una excesiva sensibilidad de sentir sabores si hay hiperrespuesta. Al más mínimo sabor, yo voy a tener una respuesta exagerada. Entonces van a ser niños muy quisquillosos con la comida, van a preferir sabores suaves, van a presentar rechazo de alimento, náuseas, pueden ser niños muy vomitivos también. Y cuando hay hiporresponsivo, va a haber una pobre discriminación de los sabores y va a ser más ansioso, buscador de sabores fuertes, ácidos, picantes, poco comunes dentro de la tolerancia de los niños. Van a buscar lamer y probar objetos no comestibles. Van a tratar de llevar a la boca todo lo que les rodea como un método de exploración también. Entonces,
Van a ser niños también con respuestas muy peligrosas. Imagínense un niño comiendo, como dice la foto, un ají, que comen cebollas como manzanas, se comen los ajos de dientes y buscan sabores, son buscadores de sabores poco comunes de gusto de los niños. En el sistema olfatorio hay una excesiva sensibilidad a los olores que otros no sienten. Son también quisquillosos con las comidas, presentan generalmente la misma sintomatología, pero frente al olor reaccionan mal. Por lo tanto, comidas de olores fuertes como la cebolla, las habas son del terror, los brócolis, los coliflor, que expelen un olor muy fuerte, a estos niños les puede afectar de sobremanera. Puede incluso no estar asociado a la alimentación. Cuando la mamá lo está cocinando y ellos están en la pieza y se siente el olor, pueden generar cuadros conductuales de aversión a ese estímulo. Y cuando son hiporresponsivos, hay una inconsistencia, incluso frente a olores muy fuertes, hay una falta de atención, falta de respuesta. Entonces son niños que no presentan interés por la comida, porque puede que no huelan nada, o son niños que no les importa estar enfrentados a olores detestables, fuertísimos, incluso tóxicos, porque no les genera ninguna reacción. Y cuando hablamos del sistema táctil, vamos a tener que los hiperresponsivos, los niños presentan desagrado a ensuciarse, a presentar contacto con el alimento, prefieren temperaturas que sean naturales, nada muy frío ni muy caliente, y hay típicamente rechazo alimentario, dificultades con las consistencias, prefieren una consistencia y se habitúan a una, jamás mezclar, por ejemplo. Y los hiporresponsivos son al revés, como tienen poca sensibilidad táctil en la boca, son niños que tienden a llenarse la boca de comida, a ingerir muchos alimentos sin masticar, y cuando están así como la ardillita, empiezan a masticar y a deglutir, y eso nos puede llevar a alteraciones de ahogo, que no manejen bien el bolo, que no puedan lograr establecer un bolo bien adecuado. ¿Sí? Y a nivel vestibular tenemos los hiperresponsivos, que van a hacer excesiva sensibilidad a estos movimientos o cambios de posicionamiento de cabeza, y van a ser niños pobres en la coordinación, niños que van a presentar dificultades con el uso de los utensilios, van a ser temerosos de los asientos sin apoyo, por ejemplo, van a ser niños que requieren una estabilidad corporal mayor para sentirse cómodos al momento de comer. Y cuando son hiporresponsivos, van a ser niños que van a estar constantemente en búsqueda de altos niveles de input de movimiento. Son niños muy atrevidos con el medio, me refiero, no con la mamá o con la familiar. Son niños buscadores de sensaciones, que escalan árboles, que se suben a la mesa, a la silla debajo, se mueven, se tiran al sillón, saltan de todas partes, ¿sí? Y por lo tanto, a la hora de comer vamos a tener malas posturas, altos niveles de movilidad durante la alimentación, ¿sí? Niños que van a buscar emociones nuevas con el alimento, tienden a comer con las manos, tirar comida, sacarla de otros espacios, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver entonces, o sea, ya terminamos esto entre la deglución atípica, la deglución adaptada, los trastornos sensoriales, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar todo esto? Es un mundo, ¿cierto? Si ya dijimos que la evaluación tradicional de deglución por consistencia no va a ser posible, entonces acá tenemos que centrarnos
¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y qué vamos a diagnosticar? Súper importante eso. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Anatomía, dentro de lo que sea posible. Si estamos en un trastorno sensorial, puede que ni siquiera nos abran la boca. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Como el niño lo permita, como el usuario nos permita. Acá tenemos que destructurar nuestra mente y poder dejarnos llevar, tener claro cuál es el objetivo de nuestra evaluación y poder adaptarnos a la modalidad de evaluación. Si el niño quiere evaluar jugando, si el niño necesita un ambiente mucho más contenido, si el niño no pretende establecer relación con nosotros y vamos a tener que entrenar a la mamá para que la mamá lo haga, si no quiere nada con la mamá, pero lo va a hacer con nosotros. Entonces, no hay una forma de hacerlo, sino que hay una forma de analizar el contexto, de analizar todas las características y todas las situaciones que rodean a este niño para que podamos decidir cuál es la metodología correcta. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Ahí, súper importante, poder decidir si es una deglución atípica, porque no hay nada que rodee orgánicamente que esté generando esta deglución, si es una deglución adaptada, porque resulta que el niño anteriormente se succionaba el dedo, entonces le quedó esta mordida abierta y por eso modificó su patrón de succión. Por ejemplo, si vamos a tener un trastorno sensorial de la alimentación, si va a haber un trastorno funcional de la alimentación que lo podamos caracterizar o por deglución atípica o por deglución adaptada o por trastorno sensorial, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que van a ser trastornos funcionales de la alimentación o de la deglución porque no van a presentar estas alteraciones o estas afectaciones a la vía aérea. No van a estar, no los podemos incluir dentro de una disfagia. Súper, súper importante eso. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a la terapéutica de estos casos? ¿Qué vamos a hacer con estos casos? Como fonoaudiólogos tenemos la gran herramienta de que nos otorga la motricidad orofacial y nos vamos a aferrar a esta para poder organizar terapias funcionales, ¿ya? Entonces vamos a tener enfoques terapéuticos directos e indirectos. Ya nos vamos a referir a enfoques directos cuando vamos a modificar la conducta viciosa por una normal. Vamos a trabajar directamente sobre la conducta alimentaria para poder modificarla y poder establecer patrones normales de alimentación. Vamos a requerir múltiples estrategias dependiendo si existen malos hábitos orales asociados también a este proceso de alimentación, ¿ya? Y los indirectos van a ser tratamientos coayudantes a la habilitación de la rehabilitación de la conducta. Es decir, vamos a necesitar, por ejemplo, si vamos a necesitar trabajar sobre una musculatura, si vamos a necesitar trabajar sobre una estructura, ¿ok? Pero no vamos a trabajar sobre la función en sí misma. Por ejemplo, cuando trabajamos ejercicios isotónicos, isométricos, de labios, de mejillas, de lengua, y estamos entrenando esa musculatura, ese órgano, para que después podamos trabajarlo directamente a la deglución, a la alimentación, esos son los tratamientos indirectos, ¿sí? Y también podemos considerar tratamientos indirectos los que son prescritos por otros profesionales. Por ejemplo, necesitamos una ayuda ortésica cuando necesitamos trabajar con odontólogos. Van a ser tratamientos indirectos a la alimentación porque esos tratamientos van a ir directo a la estructura, ¿sí? También tenemos que tener en consideración si vamos a trabajar la parte psicoemocional, socioemocional. Recordemos que la alimentación es una de las grandes instancias socioactivas que tiene el ser humano y sobre todo los chilenos que pasamos puro comiendo, ¿cierto? Entonces ahí también puede ser un tratamiento indirecto a la alimentación asociado a otros profesionales.
Estos enfoques indirectos, entonces, como ya les decía, pueden ser psicológicos, ortésicos o quirúrgicos. También nos podemos enfrentar a tratamientos quirúrgicos de una estructura que requiera ser sometida a una modificación antes de poder trabajar la alimentación. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, en los niños fisurados con fisura palatina, donde van a necesitar un tratamiento quirúrgico del paladar para tener un proceso de alimentación más adecuado. En los pacientes con cáncer de lengua, por ejemplo, vamos a necesitar una cirugía, una extirpación, una resección o un injerto de lengua para que este paciente pueda volver a alimentarse de manera correcta. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de tratamientos odontológicos donde se ven plaquitas, rejilla, los frenillos, que es lo que más conocemos todos, expansores o expansores de paladar, las rejillas linguales, las placas de paladar. Todo esto son estructuras, son aparatología que utilizan los odontólogos para poder hacer adecuaciones estructurales en la cavidad oral y poder así dar unas estructuras más óptimas para la alimentación. Y los enfoques directos para nosotros como fonoaudiólogos van a estar asociados a las terapias miofuncional y a la mioterapia, desde la motricidad facial. Entonces, la motricidad orofacial es una disciplina profesional de la fonoaudiología, es una subárea de la fonoaudiología que se encarga de la prevención, evaluación y tratamiento de las alteraciones musculares orofaciales, y su base se va a centrar en el funcionamiento del sistema estomatognático, que en conjunto con los órganos va a establecer un buen funcionamiento de su función. Entonces, la motricidad orofacial se va a dedicar al habla, a la respiración, a la succión, a la masticación y a la deglución. Ya vamos a tener que hacer una división entre los tipos de terapia, la mioterapia y la terapia miofuncional. Son los dos tipos de terapia con los que podemos trabajar en motricidad orofacial. La mioterapia va a ser la línea de trabajo que va a buscar modificar el comportamiento muscular por medio de la ejecución. O sea, vamos a hacer trabajos de ejercicios musculares, de movimientos con las estructuras. Y la mioterapia es una línea de trabajo que va a buscar actuar en la modificación muscular que intervienen en las funciones mediante el restablecimiento de la función. Entonces, en la terapia miofuncional, yo trabajo habla con habla, alimentación con alimentación, respiración con respiración. Y en la mioterapia, yo trabajo la musculatura para proveer de una estructura adecuada para la función. Y el objetivo de ambas va a ser restablecer las funciones orofaciales. Dígame. No se lo voy a hablar por aquí. El vibrador, cuando se ocupa en la musculatura, que se me olvidó, cuando uno lo hacía como por toques, el vibrador, ¿ese era para activar la musculatura? ¿O el cuando era permanente era para activarla? La vibración pulsátil es de activación, ¿sí? Y la permanente es de relajación. Ah, ya, gracias. Pero ojo que eso es sobre alterada cuando estamos trabajando sobre todo en trastornos neurológicos. Sí, es que como mioterapia me acuerdo de eso. Ajá, o sobre miotensiones. O sea, cuando queremos presenta un patrón muscular más tenso o más flácido para la activación. Ya, profe, gracias. De todas maneras, lo vamos a ver más adelantito. Ya me adelanté en que era la motricidad orofacial. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar la terapia de motricidad orofacial? Es porque vamos a ver vamos a utilizar un criterio de unidad funcional. Vamos a ver a un todo.
Vamos a ver el usuario desde una mirada holística mayor, donde vamos a considerar la postura, todas las funciones estomatognáticas en conjunto y vamos a ir trabajando sobre el equilibrio y la homeostasis funcional completa de este usuario. ¿Cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta? La reeducación debe ser individual, absolutamente, nunca un paciente va a ser igual a otro aunque tengamos el mismo diagnóstico. De existir malformaciones en tejidos blandos o duros, deben ser tratadas en paralelo por los especialistas respectivos. Incluso van a haber alteraciones orgánicas que requieran un ciclo. Paro yo, sigue el odontólogo, retomo yo, o al revés, parte el odontólogo, el cirujano maxilofacial, y luego vamos nosotros como fonoaudiólogos. Los factores causales de los trastornos de continuar presente al iniciar la terapia deben ser desensibilizados hasta su completa eliminación. Es decir, cuando nosotros vamos a empezar una terapia específica en alimentación, en este caso, tenemos que verificar que no hayan otros patrones de malos hábitos orales a la guardia, ¿ya? Si nosotros tenemos que establecer un nuevo patrón de alimentación, tenemos que verificar que no haya succión de dedos, succión de chupete, que no tengamos un patrón respiratorio alterado, porque vamos a tener que trabajar en todo eso sí o sí. Las contracciones musculares deben efectuarse con mayor amplitud posible y separados por un periodo de descanso de forma repetida y continua. Y este principio, chiquilla, y se va, es súper, súper importante, porque tenemos que pensar que es trabajo muscular, trabajo de fuerza, de exigencia, de mantenimiento en el tiempo. Nosotros cuando vamos al gimnasio no hacemos 100 abdominales al hilo. Bueno, hay gente que puede. Gente como yo hace de 5 en 5 o de 10 en 10, pero necesitamos hacer una secuencia de ejercicios, un descanso y luego una secuencia, ¿ya? Porque vamos a estar sobre musculatura que se fatiga. Dentro de las etapas generales, entonces, del tratamiento por motricidad orofacial, vamos a tener súper, súper importante la toma de conciencia. En niños, esta toma de conciencia puede saltarse. No necesitamos decirle a un niño dónde colocar específicamente la lengua y que sea consciente dónde está, cómo hacerlo, sino que podemos ir haciendo manipulaciones asistidas que nos permitan llevar a que este niño automatice de manera inconsciente, tal como se hace en el desarrollo habitual. Sin embargo, en los adultos la toma de conciencia es fundamental. Muchas veces un buen trabajo de toma de conciencia nos puede jugar entre un resultado óptimo y un resultado de fracaso. El afianzamiento del esquema corporal, el ir identificando de manera precisa la estructura y los movimientos. El adulto, súper importante. En los niños, asociado a juego, asociado a la función, que lleve este conocimiento a la vida diaria sin necesidad de enseñarle cosas que no aprenden en la vida típica. Yo no le voy a hablar de la úvula, del paladar, de los alvéolos, sino que le voy a hablar, por ejemplo, vamos a tragar y vamos a bailar con la lengua de aquí para allá para masticar. Ahora, la lengua se va a apoyar detrás de los dientes para generar un tobogán que lleve el alimento a la guatita. Y estamos haciendo exactamente lo mismo, pero sin utilizar este conocimiento técnico de la estructura orofaringia que en la vida normal el niño no hace. Los entrenamientos de la función muscular, súper importante, ir desarrollando y potenciando la musculatura que se va a utilizar y siempre la propia de la función, no establecer trabajos extras de las funciones. Es súper importante, por ejemplo, si vamos a hacer trabajo mioterapia y vamos a trabajar selle labial, por ejemplo, y vamos a trabajar fuerza de labios, no hacer trabajo de pesas que nos haga hacer esto.
porque justamente eso es lo que queremos evitar en la alimentación. Entonces vamos a tener que regular los tiempos, la fuerza y la frecuencia para que el selle labial nos lleve a una posición de selle en reposo, sin sobreesfuerzo orbicular, para que no tengamos trabajo mentoniano, no tengamos trabajo risorio, no explotemos el buccinador, que muchas veces ocurre en la deglución, ¿cierto? Y la automatización y la generalización de las formas correctas y sensibilización de los malos hábitos orales. Súper, súper importante. Acá tenemos que darle con todo. El poder ir estableciendo la generalización a la vida diaria, siempre por medio del juego y de lo que va pasando en la vida diaria. La ejercitación debe ser didáctica. Si necesitamos mejorar el cierre, entonces trabajamos músculos labiales. Si necesitamos trabajar la posteriorización lingual, entonces trabajamos los músculos linguales. En algunos casos podemos ir trabajando ambos, pero tenemos que tener súper claro sobre la musculatura que estamos trabajando. Por eso, nuestro objetivo debe reconocer la estructura, la musculatura y la función. Nunca el ejercicio en sí va a ser nuestro objetivo de tratamiento. Más adelante. Los ejercicios no son el objetivo de la terapia. Cuando se comienzan a realizar los ejercicios sin saber el por qué lo estamos usando o sobre qué musculatura estamos trabajando, vamos directamente al fracaso en esa terapia. ¿Cuándo tenemos que iniciar un tratamiento? Va a depender si hay alguna alteración en la forma, en alguna estructura, o si hay alteración estructural más un mal hábito oral, o si hay alguna alteración estructural más una función alterada, si hay tonicidad muscular alterada o si notamos un rendimiento muscular no apropiado y la condición de las funciones estomatognáticas. Súper, súper importante. Entonces, el ejercicio de la musculatura labial pueden ser ejercicios de tonificación con utensilios como los bajalengua, los botones, los hilitos plásticos, con papeles, con gomas, y todo va a tener que estar ubicado entre los labios para poder provocar el selle, fuerza y tonicidad requerida para cada una de las funciones comprometidas. No es lo mismo trabajar el selle para la alimentación, donde nos basta con un selle de reposo, así, a trabajar el selle labial, por ejemplo, si necesitamos para un trabajo articulatorio, como una M, una P, donde vamos a requerir un apriete mayor, o una P, donde vamos a tener que soportar una oclusión. ¿Sí? Siempre va que yo quiero ejercitar. ¿Qué pasa aquí? Que no pasa nada. Siguiente diapositiva. Algo pasó. ¿Alguien preguntó algo? Ahí sí pasó la diapo. Vamos a ver acá. En cuanto a la musculatura lingual, vamos a poder también hacer tareas con diferentes utensilios. Vamos a ir que los utensilios se repiten, los bajalenguas, los botones, las gomitas, y va a ir dependiendo de cómo nosotros lo usamos, qué es lo que vamos a estar trabajando. Súper, súper, súper importante, chiquillos. Agarrar sus cuadernos de anatomía, agarrar los néter y aprenderse bien la musculatura de la lengua, de las mejillas, la masticatoria, la facial, porque gracias a eso, el saber cuáles son los músculos que intervienen en las funciones, cuáles son los puntos de inserción, cuáles son los puntos de apoyo, hacia dónde van las fibras, va a ser lo que nos va a permitir hacer un manejo miomuscular adecuado, mioterapéutico adecuado. La idea es provocar un cambio en la posición de la lengua y reconocer de manera adecuada la bóveda palatina para poder crear las conductas y los movimientos linguales adecuados. Entonces vamos a tener que organizar bien la terapia si queremos posicionamiento palatolingual, o si estamos trabajando masticación
el llevar el alimento de un lado para otro para una masticación bilateral, o si tenemos que trabajar sobre la limpieza de vestíbulos una vez generada la deglución. Entonces van a ser muchos movimientos dependiendo el ejercicio que queramos para la lengua, perdón, la función que requiera la lengua va a ser los ejercicios que vamos a ir trabajando con ella. Cada etapa general tiene sus respectivas actividades según el objetivo o el área que vamos a ir ejercitando. Entonces, primero tenemos que explicar verbalmente qué se va a trabajar y por qué, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre tenemos que informar al paciente o al usuario de qué es lo que estamos realizando. Segundo, estimular los órganos fonoarticulatorios utilizando diferentes texturas, ritmos, presiones, sabores y formas de movimiento, a la vez que se va nombrando la estructura estimulada, si es que es necesario para el conocimiento del usuario, ¿ya? Usar dibujos, gestos, imitaciones, representaciones, fotos, espejos, para mostrar la forma correcta e incorrecta. Y aquí yo personalmente uso mucho la terapia de shock, sobre todo cuando estamos en presencia de varios hábitos orales concomitantes, y les muestro cuál es la forma correcta de tener, por ejemplo, una dentadura y cómo se pone la dentadura con caries de biberón. Cómo son los dientes de un niño con una sonrisa adecuada versus una sonrisa con mordida abierta, cuál es más bonita, cuál es más fea. ¿Cómo se les pone la carita a los niños cuando no mastican, por ejemplo? Y les voy haciendo terapia de shock. Yo personalmente todas las fotos lindas las tengo en color y todas las fotos feas las tengo en blanco y negro, más feas. Entonces así hay un impacto y ellos mismos pueden ir clasificando lo que es correcto e incorrecto. Siendo majadera, repetimos que los ejercicios no son el objetivo de la terapia. Jamás un ejercicio puede ser el objetivo de la terapia. Nunca podemos tener tampoco un ejercicio como caballito de batalla, porque va a depender del niño, del usuario y de sus condiciones, cuáles van a ser los ejercicios más adecuados o la actividad más adecuada. Pongamos el ejemplo de la ruleta. En la ruleta inolvidable para todo el mundo en fonoaudiología, puede ser un ejercicio que sea muy útil en un caso, pero que sea muy inútil en otro caso, ¿ya? O puede ser una actividad que para un objetivo nos va a funcionar y para otro objetivo no nos va a funcionar. ¿Cuáles van a ser las técnicas de estimulación que vamos a poder trabajar en terapia miofuncional? O van a ser taping. El taping es el uso de vendas neuromusculares, que son estas vendas fibroelásticas que se van pegando a favor o en contra de la fibra muscular para poder generar una activación o una relajación de la musculatura. La estimulación sensorial, táctil, termal, olfativa, gustativa, que ya vimos que todo influye, y las masoterapias. Las masoterapias pueden ser vibratorias, manuales o con rodillos. Vibratoria, como mencionaba la compañera delante, pulsátil, zzz, 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 o zzz, 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 cuando son para activar la musculatura, y permanente, zzz, cuando son para relajar la musculatura. Lo mismo el manual. Manual podemos hacer pulso, tapping, o fricciones, y si son pulsátiles vamos a activar, si son permanentes va a relajar. El rodillo generalmente se usa para relajar, porque no tenemos forma de usarlo en permanente. El tapping y el taping son distintos. El taping, que es de la fibra fibroelástica, es una fibra, un elástico, y el tapping es esto, el trabajar haciendo muchos toquecitos. Acá les voy a hablar entonces algunos elementos que se utilizan en terapia miofuncional. El vibrador, ojalá tener varios ritmos o tener varias frecuencias, porque no a todos los niños les gusta saber cómo acercarnos con la vibración. Los estimuladores intraorales,
esto es un taping o un tape, que es la banda viscoelástica, tipos de rodillo, y algo bastante común utilizado en los niños cuando estamos recién incorporando alimentos, son estos chupetes de alimentación que traen un chupete de silicona con agujeros y uno le coloca la frutita o el alimento ahí y el niño mastica, mastica, mastica y va succionando el alimento sin peligro. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. A mí este tema me encanta, me fascina. De hecho, me dedico mucho a trabajar esto en la clínica, así que cualquier duda que tengan la podemos ir solucionando, la podemos ir aclarando.